Hola, buen día. En esta ocasión voy a presentar los paquetes y coberturas accesorias que manejamos en Qualitas para autos y pickups de uso personal. Como podrán ver, en la pantalla existe una tabla de coberturas. En estas tablas de coberturas se marcan lo que son los paquetes que actualmente podemos ofrecer para las unidades de autos y pickups. Todos estos paquetes se manejan o tienen coberturas base, que son los daños materiales, el robo total, la responsabilidad civil por daños a terceros, gastos médicos, gastos legales, asistencia vial, muerte al conductor por accidente automovilístico y responsabilidad civil en el extranjero. En la tablita, como ustedes podrán observar, en cada una de las coberturas se marca en azul todas estas coberturas base que tienen cada una de estos paquetes. Adicionalmente, en cada uno de los paquetes se muestran las coberturas opcionales que se pueden agregar a cada uno de estos paquetes. Asimismo, viene una columna en donde se indican los deducibles básicos que se pueden ofrecer a cada uno de las coberturas, asimismo, las sumas aseguradas. En el caso de las coberturas de los gastos de transporte, estas para poderlo contratar se requiere una suma mínima de la unidad de 35,000 pesos. En los paquetes de la cobertura amplia, integral y plus, de igual forma, requerimos que la suma asegurada mínima sea de 35,000 para autos y 45,000 en el caso de los pickups. En el caso de las coberturas de CADE y robo parcial, esta cobertura se puede ofrecer hasta una antigüedad máxima de 15 años. También tenemos un diferenciador en Qualitas, que esto nos ayuda mucho en el caso de que los asegurados acaban de adquirir algún vehículo nuevo. El beneficio que se les brinda es que se les respeta su valor factura durante 24 meses. Siempre y cuando tu factura se encuentre dentro de los 10 días naturales de haber sido expedida. No aplica para unidades de alto riesgo y la suscripción será solo a través de oficina. Las coberturas que se manejan aquí, como les decía, son las coberturas base, se muestran las coberturas accesorias y los paquetes es amplia integral, amplia plus, plus limitada y básica. A continuación les voy a presentar otro paquete que es el paquete Premium. Este paquete está disponible para nuestros asegurados que desean renovar su póliza con un producto más robusto. A comparación de la lámina anterior, podrán observar que cuenta con otras coberturas accesorias ya base y las sumas aseguradas son más altas que de manera tradicional. Esta cobertura se puede ofrecer para vehículos que tengan una antigüedad hasta 5 años, no aplica para riesgos nuevos. Como lo decía en el primer punto, es exclusivamente para asegurados que deseen renovar su póliza. Aquellos autos que también su valor convenido sea superior a 35,000 pesos y en el caso del deducible, un diferenciador muy importante es que en caso de pérdida total, su deducible que tiene que pagar es más bien, se elimina, se exenta el 0%, no aplica para paquete 2000. Estas son las coberturas accesorias que se pueden adicionar a los paquetes. De primera instancia está el autosustituto, gastos de transporte por pérdida total, gastos de transporte por pérdida parcial, autoagencia, responsabilidad civil por daños ocupantes, exención de deducible, robo parcial, RC complementaria de personas, extensión de cobertura y CADE. A continuación vamos a detallar cada una de estas coberturas y estas coberturas en base a cada paquete ustedes las van a poder adicionar. En este caso, el autosustituto te ofrece un auto en caso de que tu unidad haya tenido una pérdida parcial
o total en el caso de las coberturas de daños materiales o robo total. Para este paquete se tienen 3 opciones de aseguramiento o de sumas aseguradas. El primer paquete es de 5,000, el segundo paquete es de 10,000 y el tercer paquete es de 15,000. Aquí la ventaja o el diferenciador que tenemos en Quálitas es que el asegurado va a poder elegir el auto que desee rentar. Entonces, el tiempo de esa renta va a ser en base al tipo de unidad que desee rentar. ¿Esto qué quiere decir? Que si quiere un auto austero, en base a su suma asegurada, el tiempo de los días de renta pueden ser aproximadamente 15 días, 20 días. Sin embargo, si desea rentar un auto con mayores características, obviamente el día o los días que va a tener en renta pues van a ser menores. Entonces, esto se le deja a decisión del asegurado. Entonces, él podrá rentar, ¿no?, a su conveniencia el auto que cumpla o cubra sus necesidades. En el caso de los gastos de transporte por pérdida total del vehículo asegurado, esta cobertura aplica cuando el asegurado se ve imposibilitado de usar su vehículo a consecuencia de la afectación de alguno de los riesgos contratados en la cobertura de daños materiales o robo total, y que dicho daño sea tipificado como pérdida total. En el caso de los gastos de transporte por pérdida parcial, este es cuando el asegurado se vea imposibilitado en usar su vehículo a consecuencia de la afectación en alguno de los riesgos contratados en la cobertura de daños materiales y dicho daño sea tipificado como pérdida parcial. En este caso, en lo que es los gastos de transporte por pérdida total, se les van a indemnizar 15,000 pesos adicionales a su valor convenido. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el asegurado vaya o venga por su finiquito, dentro de su finiquito, al momento de visualizar su valor convenido, que es el que se le va a indemnizar, se le va a sumar sus 15,000 pesos. Una de las ventajas es que esta suma en muchas de las ocasiones pues ayuda en el caso o abona en el caso del pago del deducible, ¿no? Entonces, también se limita en este caso a que la suma asegurada sea mayor a 35,000 en caso de autos y 45,000 en pick-up. Y en el caso de los gastos de transporte por pérdida parcial, la opción son 7 o 15 días. El asegurado puede elegir cualquiera de estas dos opciones y son 500 pesos por día. En su carátula se va a especificar cuántos son los días que el asegurado contrató y en esta cobertura de gastos de transporte por pérdida parcial empieza a aplicar a partir del tercer día hábil de que haya ingresado el vehículo al centro de reparación. Continuamos con lo que es la autoagencia. El autoagencia se ofrece a nuestros asegurados que deseen extender la reparación de su unidad en agencia hasta por 10 años. Esto es a partir de la fecha de su facturación. Es importante mencionar, como lo dice en el ejemplo, que en el caso de que tu vehículo tenga facturación, o sea, modelo 2020 o 2019, no es necesario adicionar esta cobertura, ya que esos son los tiempo mínimo que nosotros tenemos por condición para que se vayan a reparar a alguna de las agencias. Caso contrario, en el caso de que la unidad sea con un modelo a partir del 2018 hasta el modelo 2011, en estos sí es susceptible ofrecer esta cobertura y esto es lo que hace que extienda hasta los 10 años en agencia. En el caso de las unidades que son modelo 2010 o anterior, ya no es posible agregar esta cobertura. Nos vamos con lo que es la responsabilidad complementaria de personas y esta cobertura opera en exceso de tu cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros.
Esto es siempre y cuando el asegurado o persona con consentimiento expreso o tácito use el vehículo a consecuencia de dicho uso y a consecuencia de dicho uso cause lesiones corporales o la muerte. Asimismo, el límite de responsabilidad de la compañía en esta cobertura se establece en tu carátula y esta opera una vez que hayas agotado tu suma asegurada de la responsabilidad civil a terceros. En este caso también, o sea, es como adicional y ustedes pueden contratarla. Esta es únicamente para personas y en el caso de la responsabilidad civil a terceros es LUC. LUC significa que es límite único combinado y en este caso de la cobertura RC complementaria solamente va enfocado al tema de personas. En el caso de la extensión de cobertura, esta cobertura es una de mis favoritas en la compañía, ya que te extiende 4 coberturas. Por eso se llama así, extensión de cobertura. Te extiende lo que es la responsabilidad civil, los gastos legales, los gastos médicos y la asistencia vial Qualitas. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bueno, que en caso de que el titular o conductor habitual, dependiendo el caso, utilice una unidad que no sea de su propiedad, que no tenga seguro y que cuente con las mismas características y que en determinado caso haya sufrido un percance con esta unidad, lo que va a hacer es que va a jalar estas 4 coberturas de su póliza ya contratada. Entonces, lo importante de esta cobertura es que al momento de conducir la unidad, vaya el titular o conductor habitual manejando el auto. En lo que es el caso de los gastos médicos, un plus que viene dentro de esta cobertura es que se indemniza hasta un máximo de 1,000 UMAS al titular o conductor descrito en la póliza en caso de un atropellamiento y sufra él lesiones corporales. El atropellamiento debe ser por un vehículo motorizado en vía pública. Adicional en esta cobertura se incluye lo que es la responsabilidad civil por daños a terceros de uso renta diaria. La cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros se extiende a cubrir un vehículo de uso de renta diaria siempre y cuando tenga las mismas características del vehículo que estamos asegurando. Y que en caso de que a consecuencia de la utilización de este auto cause lesiones corporales o la muerte y o daños materiales a terceros. Para el caso de que las características del vehículo asegurado correspondan a un automóvil, la cobertura ampara únicamente a otro automóvil de renta diaria. De igual forma, si adquieren una pick-up de uso personal, también se extiende a una pick-up de uso personal de renta diaria. De renta diaria. Nos vamos con lo que es la responsabilidad civil por daños ocupantes. Esta es una cobertura que ampara los gastos legales y las indemnizaciones que deriven de la responsabilidad civil en que incurra el asegurado o cualquier persona que en su consentimiento expreso o tácito use el vehículo y a consecuencia de dicho uso cause lesiones corporales o la muerte a terceros. No ampara en el caso de los daños a personas que estén en línea recta, ¿no? Que en este caso sean padre, madre o ascendente, que en este caso sean los hijos o hermanos. Esta cobertura, la exención de deducible, opera de 3 formas. Lo que te ayuda esta cobertura es a exentar el deducible en caso de pérdida total por daños materiales o robo total. Se puede contratar de 3 formas diferentes. Pueden contratar lo que es la exención de deducible por pérdida total de daños materiales o la exención de deducible por pérdida total por robo total, o pueden contratar la exención de deducible
por pérdida total de daños materiales y robo total, ¿no? Entonces, existen esas tres opciones. El asegurado puede determinar cuál de estas desea contratar y bueno, en alguno de los casos se exenta el pago del deducible que está marcado obviamente en la carátula. En el caso del robo parcial, ampara el robo parcial con violencia de partes y componentes interiores y exteriores que estén instalados de planta. Entonces, también ampara los daños que sufre el vehículo a consecuencia de este robo, siempre y cuando los daños sean a consecuencia, obviamente, del robo total del vehículo. Para contratar esta cobertura, esta se basa en tu suma asegurada y se puede contratar del 10 al 15% de tu valor convenido. Opera con un deducible del 25% y adicional en esta cobertura se cuenta con un beneficio de reposición de llaves hasta un límite de 5,000 pesos por evento y se tienen 2 eventos al año en esta cobertura. El CADE es la cancelación de deducible por colisión o vuelco. En este caso, esta cobertura aplica cuando la unidad tiene una colisión y se afecta la cobertura de daños materiales. En este caso es cuando haya participado al menos otro vehículo colisionado o que el asegurado se haya impactado con un objeto semoviente o fijo. Aplica de dos formas. Cuando existe un tercero involucrado, en este caso el beneficio será que se le va a entregar una orden de reparación al asegurado sin cobro de deducible. En este caso tiene que estar el tercero y es muy importante que el asegurado reporte en el lugar y al momento del siniestro para que pueda aplicar esta cobertura. No va a importar el importe del daño, ¿no? Siempre y cuando esté el tercero presente. El segundo supuesto es cuando el asegurado se impacte con un objeto fijo o semoviente. En este caso, es necesario que el daño rebase el deducible. En caso de rebasar el deducible, el ajustador le va a proporcionar una orden de reparación sin deducible para nuestro asegurado. En este segundo supuesto, se puede reportar el siniestro dentro de los 5 días posteriores al mismo o que se haya enterado del siniestro. De preferencia, de igual forma, es importante que lo reporte en el lugar y al momento. Sin embargo, sí, en esta opción se pueden dar hasta 5 días. Cosa contraria cuando existe un tercero, que ahí sí se tiene que hacer al momento del percance. En el caso de las adaptaciones y conversiones, las adaptaciones pues son todas las modificaciones o adiciones que se les hacen a la carrocería. Si ustedes pueden ver en la lámina, hay algunos tipos de adaptaciones. Para estas adaptaciones se puede hacer por dos maneras. Una, si el asegurado desea cubrir su adaptación, es necesario que contemos con su factura para poder determinar la suma asegurada de esta adaptación y poderla visualizar en su carátula de póliza. Se va a plasmar su suma asegurada y el deducible a aplicar va a ser en base a la cobertura contratada. Esto quiere decir que si la unidad tiene una cobertura amplia, con deducibles en daños materiales del 5%, el robo total del 10%, en su carátula se va a plasmar las adaptaciones con el 5% de deducible y el 10% en robo, con la suma asegurada que se haya determinado en base a la factura. Si el asegurado no quisiera o no tuviera la factura para poder amparar estas adaptaciones, se puede hacer mediante un endoso descriptivo que indique que cuenta con una adaptación para efectos de RC. Entonces, en caso de algún siniestro y que
cause un daño con alguna de estas adaptaciones, se va a poder cubrir la responsabilidad que tenga nuestro asegurado. Este endoso no tiene costo. Entonces, solo queda de manera descriptiva en la póliza. En el caso del equipo especial, es algún aditamento, parte, modificación o estructura instalada propiamente en la unidad. De igual forma necesitamos la factura para que en base a la factura se determine la suma asegurada que tiene este equipo especial. De igual forma, si se desea contratar para cobertura amplia, se cubre lo que son los daños que causen el equipo especial o en determinado momento el robo. En este caso, aplica con un deducible único del 25% sobre la suma asegurada de la cobertura o sobre el monto del equipo que se vaya a sustituir. Por mi parte sería todo. Estas son las coberturas accesorias que ustedes pueden adicionar a los paquetes que actualmente trabajamos en Quálitas, sobre todo para autos y pick-ups de uso personal. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Hasta luego.